¿Qué se hicieron nuestros reales? Le preguntaban los venezolanos a Chávez primero y a Maduro después. ¿Qué se hicieron nuestros reales? Nuestros reales, allá los reales lo llaman, o llaman el dinero los reales, porque era una moneda colonial muy conocida. ¿Qué se les desapareció a los venezolanos? Los venezolanos recibieron miles y miles de millones de dólares durante la bonanza petrolera. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Los botaron, los despilfarraron y se los robaron. Los boliburgueses se echaron al bolsillo unas fortunas sencillamente colosales. Viven como reyes y vaya la contradicción en los términos. Muchos de ellos tienen su fortuna en los Estados Unidos. Hay que ver qué casas tienen. Hay que ver qué apartamentos compraron y qué apartamentos diseñaron, con un gusto bastante discutible algunos. Pero en todo caso, el lujo, la ostentación fue inmensa. Venezuela también se dedicó a hacerle regalos a los cubanos. El señor Fidel Castro y el señor Raúl Castro tuvieron un mecenas que fue el comandante Hugo Chávez, que hasta ahora, inclusive en este momento, con una Venezuela arruinada, empobrecida, que ya no tiene un real, todavía Maduro le manda petróleo gratis al régimen cubano. Muy bien, a Venezuela se la robaron. ¿Qué quedó de Venezuela? La miseria, el abandono, la tristeza de un país desolado por estas fórmulas catastróficas de exacción de un pueblo. Pero ¿cómo les parece, queridos oyentes, que nosotros tenemos derecho a preguntar lo mismo? ¿Qué se hizo nuestra plata? Porque nos cayó plata en cantidades enormes. Y vamos a hacer una cuenta muy sencilla con petróleo apenas a $100 el barril. Estuvo muy por encima de eso. Y era 1 millón de barriles, y siguen siendo 1 millón de barriles los que Colombia produce por día. Esos son 100 millones de dólares al día. 100 millones de dólares al día son 36.500 millones de dólares al año. Al año. Como el petróleo antes estaba a 30 o a 40 dólares, quiere decir que nos ganamos 60 dólares por barril, y 60 dólares por barril en 1 millón de barriles, pues hagan ustedes la cuenta. Son 60 millones de dólares diarios. ¿Dónde está nuestra plata? Esos son más de 20.000 millones de dólares en el año. ¿Dónde están? Eso es para construir todas las carreteras que se le hubiera ocurrido construir al vicepresidente doctor Vargas Lleras. Eso da para arreglar todas las escuelas que haya que arreglar para que los niños de la gente pobre, los hijos de la gente pobre, puedan estar en el colegio todo el día y recibir una alimentación y tener clases de arte, clases de deporte y oportunidades que la vida, para que emparejen en la vida con los niños de la gente rica. Todo eso se hubiera podido hacer con esa fortuna y tendríamos hospitales para todos los enfermos y no se producirían los paseos de la muerte. Así pues que estaríamos en otro mundo. Buenas carreteras, buenos colegios, buenos hospitales, vivienda para tanta gente como la necesita, no las 100.000 casitas que regala el doctor Vargas Lleras, sino centenares de miles de casas se hubieran construido cada año para que la gente las pudiera pagar con empleo. Porque ustedes han oído decir aquello de que la plata llama a la plata. Pues es la verdad. Cuando usted maneja bien el dinero, llueven las oportunidades de inversión. Y aquí estuvieran las empresas más importantes del mundo creando sus fábricas, fundando grandes empresas para exportarle a los Estados Unidos en grandes cantidades, para exportar a Europa, para exportar a la China, todo lo que la China, la Europa, el Japón, los Estados Unidos necesitaran. Nuestro mundo sería un mundo distinto.
En lugar de eso, tenemos unas carreteras deplorables. No hemos sido siquiera capaces de resolver el problema de la carreterita entre Villeta y Guaduas. No hemos sido capaces. No hemos sido capaces de construir una carretera que saque el occidente del país al puerto de Urabá. No hemos sido capaces de construir una carretera que saque a Cúcuta al río Magdalena y que saque a Cúcuta a los llanos orientales. No tenemos una vía alterna al llano y la vía que tenemos al llano hoy es una pobre vía para las necesidades de tránsito que tenemos. No tenemos una carretera panamericana que merezca su nombre. No tenemos nada. Y de los colegios, ni hablar. La educación en Colombia no solamente es escasa en cantidad, sino que es pobrísima en calidad, porque nuestros maestros no tienen el desarrollo profesional que debieran tener. Todos nuestros maestros debieran ser bilingües. No hay maestros bilingües en Colombia. Todos debieran tener posibilidades de especialización y de aumento en sus salarios porque aumentara su capacidad de transmitirle a sus alumnos conocimientos. Pues nada de eso existe. ¿Y los hospitales? ¿Para qué hablar de los hospitales? Vaya consiga si puede, vaya consiga una cita con un especialista, vaya consígala. Eso es prácticamente un imposible. Y entonces uno se pregunta, porque se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que ese dinero se haya perdido? ¿Qué se hizo? ¿Y dónde está? Pues si en Venezuela se lo robaron los boliburgueses y lo despilfarraron y volvieron pedazos esa fortuna gigantesca que les deparó la providencia, aquí en Colombia tuvimos mermelada, la mermelada que había que poner sobre toda la tostada. Y vinieron los ñoños y los musas, y cayeron como aves de rapiña sobre el presupuesto nacional. ¿Y qué quedó de todo aquello? Nada, nada. Juanpa votó hasta el último peso, hasta el último centavo. ¿Qué se hizo nuestra bonanza? Lo mismo que la bonanza para Venezuela. Se perdió. La de Venezuela fue mayor. La de Argentina fue mayor. La de Colombia fue inmensa. La bonanza de Brasil fue gigantesca. ¿Qué pasó con todo ese dinero que le llegó a América Latina con lo que se llama la alteración de los términos de intercambio? Fuimos ricos. Por unos años fuimos ricos. Inmensamente ricos. ¿Qué quedó de todo aquello? Solo quedaron las tristezas, el abandono, el pesar de haber tenido una enorme oportunidad y de que esa oportunidad se haya perdido. Los socialismos cubrieron todo ese despilfarro con el nombre de paternalismo. Es que le dieron mucho de comer a la gente más pobre. ¿Y por qué no le crearon mejor fábricas? ¿Y por qué no le crearon fuentes de empleo para que esa gente no fuera pobre en lo sucesivo? Le regalaron mercados, mentiras, se los robaron. Que les construyeron alcantarillados, mentiras, se robaron la plata de los alcantarillados. ¿Qué le dieron a la gente pobre? Migajas, migajas. Y les quitaron el derecho al porvenir. El despilfarro que se cometió en América Latina, el despilfarro que se cometió en Colombia, clama al cielo y es un autocabeza de proceso contra todas estas formulaciones de una política estéril, de una política salvaje, de una política equivocada. Nos tenemos que preguntar qué fue lo que pasó con nuestra plata. Y ahora enfrentar un problema, porque la plata se fue y no hay inversiones, lo que llaman o llamamos los economistas inversiones reproductivas. Cuando uno invierte el dinero en una fábrica, pues la fábrica produce, da dividendos, da utilidades, genera empleos. ¿Qué dejó el gasto de la mermelada? Nada, nada. La crisis del empleo en Colombia es una crisis sencillamente descomunal. Esa es la palabra para describirla. Y estamos empezando un año donde tenemos un déficit fiscal colosal,
un endeudamiento gigantesco, porque como la plata no alcanzaba y la plata se la robaban, resultaba necesario que nos endeudáramos. Y como estábamos recibiendo tantos barriles de petróleo y tantos dólares por el valor de esos barriles de petróleo, nos prestaban la plata con facilidad y nos la prestaron. Y estamos endeudados hasta el alma. Endeudados los particulares en cerca de 45.000 millones de dólares. Endeudado el sector público en cerca de 65.000 millones de dólares. Y ahora el dólar no vale 1.900 pesos como quería el ministro Cárdenas que valieran. Vale mucho más de 3.300 pesos. ¿Y con qué vamos a pagar semejante fortuna que debemos? ¿Con qué? ¿Con qué si no tenemos productividad? ¿Con qué si no tenemos carreteras? ¿Con qué si no fundamos fábricas? ¿Con qué si no tenemos niños con una educación suficiente que empujen el desarrollo como ocurrió en los países del sudeste asiático? ¿Qué fue lo que hicieron en Corea y en Taiwán y en Hong Kong y en Singapur? Educar a la gente, educar a la juventud y traer capitales externos, los mismos capitales externos que Colombia no supo atraer. Aquí no atrajimos capitales sino para que invirtieran en pozos petroleros. No trajimos capital para fundar una industria, para hacer un nuevo desarrollo, para nada, para nada. Este año, queridos oyentes, va a ser un año muy difícil. La hora de la verdad no quiere funcionar como un aguafiestas en la mitad del camino para traerles a ustedes la imagen de la desolación, de la falta de perspectivas que tenga la economía colombiana. No, simplemente queremos ser realistas y objetivos. No queremos mentir porque no sabemos mentir, no sabemos engañar. Recuerden que nuestro programa se llama La Hora de la Verdad. Y la hora de la verdad les tiene que decir, y lo dice con un cierto sentimiento de amargura inocultable, que este año 2016 va a ser mucho más difícil, con mayor pobreza, con mayor desempleo, con mayores recaudos tributarios hechos a la fuerza, con mayores restricciones en todos los órdenes que el año 2015, que ya es mucho decir. Pero no hay más remedio, porque los venezolanos preguntan en vano por los reales que se robaron los boliburgueses, y los colombianos preguntamos en vano qué se hizo el producido de 1 millón de barriles de petróleo que llegamos a vender a más de $100 el barril. ¿Qué se hizo de todo aquello? Pregúntenle a los beneficiarios de la tostada, porque encima les pusieron la mermelada, y hoy la mermelada se acabó. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos a las 7:24 de la mañana.